miércoles, Epigmenio, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Sí, muy buen día. Buen día a todas y a todos. Dura columna hoy en Milenio, se llama El pinche delincuente, así se llama. El pinche delincuente es otro, y concluyes diciendo que el pinche delincuente es Claudio X González, Epigmenio. Después de hacer un análisis de la relación México-Estados Unidos. Buen día. De hacer un análisis que creo que es pertinente y necesario, sobre todo en estos momentos. Hablo de una cosa de la que se habla muy poco, menos en Estados Unidos, porque fue borrada de la historia y fue borrada de la memoria colectiva pasada y presente. La guerra México-Estados Unidos. Una guerra que permite a los Estados Unidos convertirse en lo que es hoy, en potencia mundial. Hablo de que muy pocas guerras de conquista en la historia de la humanidad lograron producir imperios que sobreviven hasta nuestros días. Esta es una. Y hablo como es producto de lo que John Quincy Adams estableció como destino manifiesto, como designio divino. América para los americanos. Y el destino manifiesto. Nuestro destino manifiesto es dominar. Y esa dominación pasaba por un hecho fundamental: conquistar la costa oeste, llegar al litoral pacífico. Entonces, en una operación anfibia, combinada, de muy alto perfil, 2 columnas, una partió hacia el oeste y llegó a Los Ángeles, otra partió hacia el sur, llegó a la Ciudad de México, y un contingente naval desembarcó en Veracruz. Y México fue despojado de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el contexto. Sigo diciendo de que se llegó a tal extremo la teoría del destino manifiesto, que en la guerra de secesión hubo quien, entre los confederados, que estuvo a punto de suscribir un acuerdo con Maximiliano. La guerra civil de Estados Unidos. Sí, para suscribir un acuerdo con Maximiliano para que México fuera un país de esclavos. Destinar México con sus morenos y con negros a convertirse en un país de esclavos. Y los pronunciamientos que hacen muchos funcionarios norteamericanos de ese entonces sobre México son brutales. Algo que no ocurrió. Algo que no ocurrió, porque perdió el sur. No ocurrió. Pero, y perdió Maximiliano. Pero no perdió Washington sus apetitos imperiales. Y entonces pasamos el siglo XIX de cuartelazo en cuartelazo, jugando siempre la embajada norteamericana un papel, hasta que viene el asesinato de Madero, y Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos en México, orquesta el golpe de Estado y el asesinato de Madero. Todo eso está documentado. En estas condiciones, alentar una relación con los Estados Unidos, sostener una relación con los Estados Unidos, donde esos apetitos imperiales subsisten y hay todavía gente que piensa que su destino manifiesto no es ser socios de México, sino someter a México, me parece una traición, similar a la de Santana, a la de Huerta. Y por eso... Esos apetitos no están hoy en el poder en Estados Unidos. Están en una parte del poder, porque la USA... Yo ayer vi al secretario de Estado, el señor Blinken, haciendo unas declaraciones de mucho reconocimiento a México. Es el último mensaje que hay del gobierno de Estados Unidos, el de ayer, que fue al mediodía. El último mensaje, sin dar respuesta a 2 notas diplomáticas importantes. La nota diplomática que tiene que ver con Rápido y Furioso y la nota diplomática que tiene que ver con el financiamiento a instituciones relacionadas con la oposición. Que no son relacionadas con qué oposición. ¿Con qué oposición? ¿Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo? Claudio X González no está relacionado con la oposición. Fue mucho más dura, creo yo,
Bueno, ahora ya no, están saliendo reportajes en los últimos días. Fue mucho más duro Mexicanos contra la Corrupción, lo digo con todo respeto para la gente de esa organización, en el gobierno de Peña Nieto que en el de López Obrador. Quizá hasta las últimas semanas que salieron los trabajos sobre el general Sandoval. ¿Por qué es la oposición? ¿Por qué si fueron así de duros con el PRI de Peña Nieto? Y va por México, y la coordinación de Claudio X González de la oposición y sus discursos. A ver, estamos y todo hablando eso, de ¿no? Mexicanos contra la Corrupción. ¿Y quién la fundó? ¿Y quién la fundó? No sé, ¿Quién la fundó? grupos, ¿no? ¿Cuál fue Claudio la plataforma González. política de lanzamiento de Claudio X González? ¿A partir de dónde empieza a nuclear a la oposición? A ver, entonces, a gerenciar a la oposición. Claudio X González, hasta donde tengo entendido, desconozco cómo es la organización, cómo se organizan, cómo se relevan. Él ya no está en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Quién la fundó? Bueno, sí, él la fundó ¿Quién también. la fundó? López Obrador ¿Quién la estuvo fundó? en el PRI, ¿Cuál fue su- y ya no está en el PRI, fundó No, el Ciro, PRD y ya no Ciro, está en el PRD. Ciro, por Sí. favor. O sea, no desvinculemos a un hombre de su plataforma política esencial, Va de nuevo, lo que le yo dio lo sentido, desvinculo, va de sobre nuevo. todo después Claudio de este X video, González, video de Claudio los X últimos González días. Ya no es presidente. Ya no hace es. varios Ok, años. ya no es. Perdón, ¿es presidente de Mexicanos contra la No es. Corrupción? Te pregunto. No es. Tengo entendido que es María ¿Quién lo Amparo formó? Casar. ¿Quién lo formó? ¿Quién formó al PRD? ¿Quién formó? Si nos vamos a quién formó, supongo. No, una cosa es militar te en repito, una organización te y otra repito. cosa ser el fundador de una organización Bueno. y mantener un esfuerzo. Y otra cosa también. Él sigue teniendo, es que no lo sé, tú sí lo sabes, él sigue teniendo una presencia activa en Mexicanos contra la Corrupción. Yo no lo sé. Tú dices que sí. Yo sigo pensando que es un esfuerzo ¿Sigues pensando coordinado, o lo sabes? que es un esfuerzo coordinado, que todo esto es un esfuerzo coordinado como parte de un espíritu de oposición al gobierno de México y que en este caso concreto implica un acto muy severo que no es en absoluto trivial. Se recibe financiamiento de una agencia norteamericana, se ha recibido financiamiento de una agencia norteamericana que ha sido un instrumento de dominación tradicional de sigue los siendo Estados hoy. Unidos. La USAID hasta el día de hoy. Siempre sus mandos han estado ¿De quién? de ¿A los quién Estados dominan hoy? Unidos, de un sector de los Estados Unidos. ¿Para qué se crea y en qué Estados contexto Unidos se perdió crea la guerras, USAID? Epigmenio. Ese imperio no perdía guerras y no ganaron Corea. Luego después de Corea se fueron a Vietnam y perdieron. Y luego vinieron los desastres en Somalia, por no hablar de Afganistán, por no hablar de Irak. No es el mismo imperio. No es el mismo son las imperio. mismas A ver, acciones. pero sigue siendo Hablábamos de imperio. la dialéctica hace 8 días y la esencia de que es el movimiento y la historia es movimiento. Y La las historia es instituciones se movimiento van adaptando. y precisamente hablar ese de Estados contexto, Unidos, el de los contexto, esclavistas del siglo XIX con el señor Blinken en el 21 después de las derrotas o no victorias en Irak, en Afganistán, en Vietnam. Híjoles. Perdóname, Sí. la lectura, haces una lectura parcial de mi texto. No, Mi lo texto leí. parte de un a lo mejor análisis. no le entendí, pero Hace lo leí un y análisis, lo hace un subrayé. análisis Sí. histórico Sí. de cómo nacieron los Estados Unidos como potencia imperial, de a qué grado llegaron sus apetitos, Sí. de cómo fuimos considerados Y su te patio quedas ahí, trasero. y te quedas No, ahí. no me quedo ahí. Y a partir ¿Me de ahí permites? haces el salto, como Me- dicen ustedes, los ensayistas, el salto, el epistemológico, pasas de Estados Unidos esclavista a Claudio X No, González. perdóname, no reduzcas. Sí. No, Bueno, eso sí es lo leí, ridículo. a lo Lo mejor, que acabas a de lo hacer mejor. es ridículo. Claro, como... Estás haciendo una A ver, reducción el que ridícula hace una de un reducción texto. eres tú. No, Nos estás hablando perdóname. de los esclavistas y de ese espíritu de Estados Unidos, y lo que yo te pregunto Estoy es, hablando, ¿ese espíritu fíjate, de Estados Unidos pervive ¿Me hoy? permites hablar? Sí, creo que va a ser... Bueno, ¿Me va, de permites de hablar? aquí a la pausa y luego... A ver, Un minutito y pausa, señor. Venga, 1 minuto sin ninguna interrupción. estoy hablando primero de la guerra México-Estados Unidos y hago un análisis de esa guerra que no tiene memoria, ni héroes, ni parafernalia. Punto. Hablo del destino manifiesto, de la doctrina Monroe.
hablo de los apetitos imperiales, hablo del patio trasero, hablo del instrumento de dominación de América Latina, de la forma en que influyeron en la historia de México los estadounidenses durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Digo que de patio trasero pasamos a ser territorio donde se libró una guerra, su guerra contra la droga, donde nosotros pusimos los muertos. Y hablo de que en estos tiempos electorales subsisten apetitos imperiales en los Estados Unidos, y si no, pregúntale al gobernador de Texas. Al gobernador de Texas, que y no, a Trump. Que no al que no al presidente Biden. ¿En qué te quedaste tú? No, me quedaba, estábamos hablando. Yo busco siempre el contexto, y en este caso el contexto me parece fundamental, porque los Estados Unidos, el aparato de poder en Estados Unidos no es un aparato homogéneo. La CIA, y lo hemos hablado muchas veces aquí, sí, tiene una directriz ejecutiva que establece que el presidente no ha de ser enterado de acciones que la CIA realiza, porque se llama la negación plausible. Se estableció como principio, lo estableció Eisenhower. Y la CIA sigue operando con mucha libertad, como opera la DEA, como opera la ATF, y en donde se obedecen principios que no necesariamente son los centrales de la administración. Yo siento que Biden está moviéndose en dirección de una sociedad con México, pero que dentro de los Estados Unidos hay gente que se opone a esa idea. Sin duda. Y se opone dentro de la propia administración, porque tienen mucho poder. Mucho poder. Y entonces sostengo, y además está la historia, que la USAID ha sido una agencia que ha jugado un papel clave en la contrainsurgencia en América Latina. Hace muchos años. No, pues lo sigue jugando. Sí, ¿en dónde? En Guatemala hace unos años, porque hace modificó. Unos años 50. De defensa de la democracia empezó a pasar a la lucha contra la corrupción. Y fue utilizado para derrocar gobiernos y para el lawfare famoso. Entonces la USAID es una agencia que en el mejor de los casos debe estar sometida a un análisis profundo y bajo sospecha. Y el presidente López Obrador insiste, lo ha dicho varias veces, le pide al gobierno de Estados Unidos que ya no financie a ciertos grupos. Hablábamos de Mexicanos contra la Corrupción, que de acuerdo con el presidente López Obrador son la oposición. Ya, pues de acuerdo con el presidente. Y de ahí regresamos a tu artículo. De acuerdo con el presidente. Delincuentes Claudio X González. Pues hago mención. Es una buena cabeza. Hago mención al video que salió, que dio a conocer, sin embargo. ¿Cuál? El video donde están Nuño, entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, con Claudio X González, y Claudio X González en un tono imperativo le dice: no es tiempo de pases, es tiempo de goles. Hay que intervenir en Oaxaca, en Chiapas y Oaxaca, porque son una bola de criminales. Y termina, y al secretario de Educación, este hombre, Aurelio le da instrucciones. Hay que intervenir ya. ¿Y Aurelio Nuño y el gobierno cumplen? Pues no. Nochistlán. Pues no. No, pues no. Nochistlán fue el desalojo de una carretera. No, el desalojo de una carretera y una serie de acciones que se producen en Chiapas, y el desalojo del Zócalo, y se producen una serie de cosas. El Zócalo fue 3 años y el discurso termina con son unos pinches delincuentes. Okay. Entonces, a mí me parece... De ahí la cabeza de tu artículo. Que el pinche delincuente es otro. ¿Por qué? Porque ponerse al servicio de los Estados Unidos es gravísimo en este momento. Siempre ha sido grave trabajar con los Estados Unidos o para los Estados Unidos en México. Siempre. ¿Por qué? Porque es muy delicado el equilibrio. ¿Tú piensas que Claudio X González trabaja para Estados Unidos? Recibió dinero de la USAID.
Como muchas otras organizaciones Bueno, durante muchos años. como muchas otras organizaciones, y me si parece hacemos que la no es relación, van a trivial. aparecer ahí no pocas organizaciones de izquierdas, defensoras de derechos humanos. Habría que hacer ese trabajo. Que no Me creo parece- que nos es público, cueste. señor. Habría público, que hacerlo, es pero público. me Sí, parece no, que no, no no es creo que sea muy trivial difícil. que quien se ostenta como ahora cabeza de la coalición opositora tenga esos Él antecedentes. es la cabeza de la coalición opositora. Pues así se presenta, Yo ¿no? veo una coalición opositora Sin cabeza. le falta sin cabeza. Una cosa es que no tenga capacidad gerencial y otra cosa es que no se ostente como tal. No veo a los priistas o a los panistas reconociendo a Claudio X Yo González le como su preguntaría a cabeza. los priistas si están de acuerdo con trabajar con este señor. Y están de acuerdo, ¿no? Porque Yo veo a los priistas trabajando con ellos y con los panistas. Y veo a Con los los panistas, panistas. trabajando con ellos. ¿no? y los panistas trabajando con, y los priistas trabajando con Claudio X González, aparece en cada conferencia. Él es el hombre que promueve la unidad, él es el inventor de Va por México. ¿O no? Tengo entendido ¿O que no? sí. No, sé si es el inventor, bueno, no sé quién lo inventó. Porque que ha entonces aparecido, que ha lo que aparecido, vemos va por en los México. medios, pues, ¿qué es? Eso es el que declara, el que forma, el que define, es el señor. Entre otros. Entre otros, Entre otros. pero la cabeza más visible, No estoy seguro de eso. más sea visible, cabeza la más que ha visible. logrado permear, el que ha logrado permear las diferencias ideológicas que ya no existen entre un partido y otro, Bueno. y unirlos en torno al esfuerzo contra López Obrador, es este hombre. Que hoy pones como pinche delincuente. Por cierto, hablando de Uso sus palabras. mexicanos contra la corrupción, parece muy bien documentado, Parece. el trabajo que hicieron sobre la compra de un departamento en una zona Bosque de Real. departamentos caros en Bosque Real del secretario de la Defensa Nacional. Parece. Habrá que esperar, habrá que ver, Pero habrá que que ver se qué. deslinde, que la defensa desmienta o no desmienta, que aclare o no aclare. Pero a mí me parece que esto se inscribe en la misma línea. Bueno, pero el hecho es el hecho. Sí, puede venir dentro de una línea, puede ser aprovechado políticamente, como se suelen aprovechar estas historias por todos. López Obrador en su momento las aprovechó maravillosamente en otros años cuando no era poder. Pero el hecho es el hecho. Bueno, El hecho es que, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el secretario de la Defensa compró en 9 millones de pesos un departamento que no vale 9 millones de pesos. Bueno, eso dice Mexicanos Eso dice contra la Mexicanos corrupción. contra la corrupción. Eso dice Mexicanos contra la Ese es corrupción. el trabajo. Eso dice Mexicanos contra la corrupción, y en eso hay que ser muy claros. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que es. Presentaron documentos. Bueno, vamos. Y también hacen interpretaciones. Hacen Pero interpretaciones. Presentaron una serie de documentos. Hacen interpretaciones y las hacen muy alegremente y dentro de una línea de ataque sostenido específicamente contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya van dos. Sí. El primero se disolvió. Se disolvió el de los gastos de viaje. Pues se disolvió porque el presidente, ¿cómo dijo? Lo menospreció, digamos que lo Dijo, menospreció, ¿no? eso no es nada. Eso de que Pues se disolvió. porque no es nada. Porque se ¿dónde disolvió, están? ¿dónde? ¿Por qué no pudo por qué no pudo resplandecer la evidencia? No tengo la menor idea. Ah, bueno. Sí. Entonces ya vamos a ver si aquí resplandecen los hechos, que es lo que nos debe importar a quienes hacemos Resplandecen investigaciones. los hechos. Sí, que son los hechos los que... Decía Carlos Payán que un periodista, un investigador, debe rendirse ante una sola dictadura, la dictadura de los hechos. Así es, y por el total. Si el golpe compartimos fuera al 100 tan eso. capital, hubiera sido en efecto un golpe capital. Bueno, veremos. Y si el presidente dice es que no es nada, pues vamos a ver. Le han hecho el vacío en Palacio Nacional 2 días. No sé si hoy hayan tocado el tema. Interesante. No sé, la defensa tampoco se ha pronunciado. No. Y bueno, queda ahí este tema, este trabajo de Mexicanos contra la Corrupción sobre el general secretario de la Defensa. ¿Qué ibas a No, decir? es que me quedo un poco inquieto con lo que dice Epigmenio. ¿Un golpe capital, dijo?
¿Golpe capital? Si fuera un golpe capital, No, es que imagínese un golpe capital contra la máxima autoridad del Secretario de Defensa Nacional en la circunstancia de seguridad o inseguridad que ve el país. A mí me parece que no le vendría nada bien a nadie. a nadie. A nadie. A nadie. Entonces, O sea, no es por y cuidar aquí al se viene, secretario, no pero es por aquí se cuidar la viene defensa. viene una cosa muy crítica. Hay una campaña, es el segundo golpe seguido. O hay una El- serie de notas también, o de reportajes. Ay, Sí. Pero yo los entiendo como campaña, porque el tipo de información que se maneja a mí me parece más cercano a las fuentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que a las fuentes periodísticas tradicionales. Y se inscribe... Luego sabes que de adentro se filtran muchas cosas. No tengo ningún dato para pensar que así haya sido en el caso del secretario, pero Yo- también de adentro y a estas alturas. Yo de lo los veo más bien, gobiernos, y por se eso... filtran cosas. Y por eso también escribí esto de la relación con los Estados Unidos, porque con los Estados Unidos hay que tener un cuidado extraordinario en la relación con México. ¿Por qué? Porque hay intereses que pesan mucho. Me escribe Raimundo Riva Palacio, periodista, amigo, compañero muchos años, y dice USAID sobre el apoyo de las instituciones de Estados Unidos. Dice USAID, a la que te has referido, USAID da más recursos a la defensa nacional de México, también aporta a otros programas del gobierno mexicano. Es información pública, se puede cotejar. Y dice lo de la lucha contra la corrupción en Guatemala, no fue USAID, Raimundo Riva Palacio, sobre el comentario que hacías. Sí da apoyo también a la defensa nacional, sí da recursos a programas del gobierno. Es una agencia para el desarrollo Ujú. que tiene un doble discurso. Por un lado, apoya programas bilaterales, gubernamentales. Y por el otro lado, apoya instituciones de oposición. Y eso es a lo que se refiere el presidente en su carta. Y le dice, es inaceptable, es un acto de injerencia, que ustedes siendo amigos le den dinero a gente que hace trabajo en contra de este gobierno. Y mi punto de vista es que independientemente de esto, está el hecho de que trabajar con cualquier instancia de los Estados Unidos en este momento electoral, apostar en esa dirección es sumamente peligroso. Y hago el análisis de quiénes son y cómo operan los Estados Unidos con México. Y cómo es necesario acotar esos apetitos imperialistas que siempre están ahí, porque es parte de su naturaleza. La concepción de destino manifiesto sigue estando presente en muchos norteamericanos de alto nivel y en agencias completas. La DEA sigue teniéndola, la sigue teniendo la CIA. Y entonces cualquier aproximación de un dirigente político o opositor debe ser extraordinario, no es trivial, pues. No es trivial en absoluto. A mí me parece que que debiera ser objeto de escrutinio y discusión muy grave todo este asunto de la ayuda norteamericana. Porque ha sido un asunto que hemos manejado durante décadas en América Latina. El instrumento por excelencia de la contrainsurgencia era la USAID. Hace muchos años. Hace muchos años, cuando había insurgencia. Y el instrumento de desestabilización ha sido también el de USAID en otros momentos de América Latina. México tiene una relación delicadísima con los Estados Unidos. Podemos ser socios de la potencia, del imperio más poderoso de la tierra. Podemos ser socios y ser respetados. Eso es cierto. Con firmeza, con flexibilidad y con dignidad podemos serlo. Eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Pero también podemos ser objeto de ataques despiadados. Y el ejército
ha sido visto siempre por los norteamericanos, por su matriz nacionalista, como un adversario. Entonces, también hay que tener esa lectura y estar muy claros. Y otras lecturas. Decía no Payán, y necesariamente vuelvo esas, otra sí. vez, vuelvo Sí. otra vez a Payán. Decía Payán, Carlos Payán, en periodismo fundador de la jornada siempre hay que preguntarse de parte de quién. ¿Quién te quiere utilizar? Hay sectores en los Estados Unidos que sí quieren tripular a la oposición en México. ¿Y la quieren- oposición se deja gustosamente? Pues No lo... Pues yo esperaría un pronunciamiento muy severo, un extrañamiento a quien ha recibido ese financiamiento, por lo menos del PRI, que el PRI dijera no estamos de acuerdo. No, pero ¿por qué? Porque Pues así por lo quiere nacionalistas, Palacio Nacional. porque se llaman Porque así lo revolucionario porque el PRI tiene que institucional. sincronizarse en la sintonía del presidente, No. porque el presidente llama a que se maneje ese discurso y los partidos de oposición, en este caso el PRI, Porque es de PRI lógica, tiene es algo que tiene sincronizarse. que ver con la No le lógica de la entiendo. convivencia con una potencia como los Estados según Unidos. Según esta visión, según No, la visión no. del presidente que tú estás manejando esta mañana, es una visión, es una No es una lectura. visión, es una Sí. realidad. A nosotros, es una a realidad. todas y a todos nos conviene una relación armónica y de respeto con los Estados Unidos. La relación de sumisión a los Estados Unidos nos ha costado demasiado en este país. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo podemos convivir con los Estados Unidos haciendo que se nos respete? Cada vez, y está plagada la historia de traidores y de gente que se vende a los Estados Unidos. Cada vez que eso sucede, pagamos muy caro las y los mexicanos esa aventura. Bueno, Fue 2 millones de kilómetros cuadrados. hace 1 van a millón de ser- muertos. van a ser Todas 200 esas cosas años, pesan. 170 años. La historia no se borra. Los Estados Unidos tienen muy presente su historia todo el tiempo. Nosotros haríamos bien en tener más presente la historia. Vaya si la tenemos. Bueno, ¿algo más? Nada más. ¿Algo más? ¿Nada más? No, me quedo nada más con la duda cuánto este reclamo tiene que ver con, creo que con el esfuerzo que no ha rendido frutos de parte del presidente, de 2 cartas al presidente Biden pidiéndole esto, que no lleguen más apoyos de la USAID, pero pues la USAID tiene por objetivos, por ejemplo, en su página, dice que a partir del 20 y el 25, profundizar la asociación estratégica con México dirigiéndose a gobiernos estatales y locales que demuestren la capacidad y el compromiso para hacer frente a la impunidad de la violencia mientras fortalece la alianza económica bilateral. Parece un programa de los dos. Bueno, nos escribe gente del gobierno, Sí. no va a dar su nombre porque no está autorizado, dice USAID o USAID, USAID, pues. como la ujú. quieran, ha apoyado mucho, por ejemplo, las tareas de protección civil en México, Sí, correcto. con equipo, Sí. con Sí, sí, sí. capacitación. Es un apoyo valiosísimo. Aquí hay un doble discurso, es lo que decía. Por un lado están los programas bilaterales, Ujú, ujú, ujú. que están regidos por una norma. Que son, Esos sí. Pues sí, porque son 2 gobiernos que cooperan. ¿Cómo entiendes que un gobierno amigo financia a tu oposición? ¿Es admisible? Yo, bueno, ¿Es admisible? Pregunto. tomando, si es que toman en cuenta Es lo que le dice el presidente. a México Evalúa o a sus Mexicanos cartas a Biden. contra la Ujú. corrupción Es lo como, que le- como opositores. Pero le Como dice, opositores, el presidente ¿no? le dice a Biden, Sí. le pido que revise este asunto porque me parece que es una política injerencista. Biden no le Y responde. Biden no le responde. Biden no responde, es la segunda nota diplomática que no responde. A ver si la responden en La los de próximos días. Rápido y Furioso, que sigue pendiente. No, y 2 veces USAID. Digo, está rápido y furioso, USAID 2 veces. Van 3, Van 3. 3 notas, Tres. porque sí son relevantes. Bueno, pues No puedes jugar dentro y fuera de la cancha. No para Biden, que no las ha respondido. En fin, ¿qué más? Nada más, Nada más. nada más. Gracias, Nos gracias, vemos, Epigmenio. entonces. Buen día. Buen día, señor.